Dios le bendiga, mi gente. Bienvenido a este su canal. Te está hablando hoy con Javier Peralta. Está en el canal de Javier Peralta. Así que por favor suscríbase, dele me gusta, comparta. Le traemos muy buena información que va a ser de bendición a su vida. Tenemos un invitado muy especial, alguien que yo respeto, valoro, atesoro mucho. Es mi amigo de muchos años y es nuestro licenciado, doctor, amigo mío, Paul Mota. Paul es un pastor de la ciudad de mucha bendición y quiero que él se presente en este momento. Muchas bendiciones para todos, un placer poder dirigirme a todo este público a través también de Javier, que nos da la oportunidad de comunicarnos con cada uno de ustedes, y aquí estamos para que lo que podamos aportar, lo que vamos a estar dialogando, sea de edificación y mucha bendición. Amén, amén, amén. Mi gente, hay muchas preguntas que hacerle a Paul Mota. Y nosotros vamos a tratar de hacerle unas cuantas porque lo vamos a tener en muchas ocasiones en este programa, porque yo sé que va a ser de mucha bendición a mi vida y a la vida de ustedes también. Paul Mota, ¿qué tiempo tienes tú en el ministerio? Wow, no me he puesto a calcularlo, pero realmente son aproximadamente 20 años. 20 años, Dios mío. ¿Cómo viniste a los pies del Señor? Vengo a los pies del Señor primero a modo de familia. Mi familia es del área de parte de mi padre, es casi completa cristiana, evangélica, y a través de la misma me crié en un entorno, en un contexto muy eclesiástico, muy de la iglesia. Ahí fue donde aprendí las primeras cosas relacionadas al Señor. Ya luego tomamos una decisión muy personal, porque en la vida de cada creyente, independientemente toma un momento de reflexión sobre si es lo que quiere seguir, y es aproximadamente a los 12 años que de manera voluntaria decido realmente servir a Dios. Wow, qué bien. ¿Qué movimiento, a qué línea cristiana perteneces? Tú sabes, en origen yo me desarrollo en San Pedro de Macorís, donde la iglesia era una tendencia afroamericana. Cuando vengo acá a San Cristóbal, después que nos trasladamos para acá, mi acercamiento está con la iglesia de tendencia evangélica, y a partir de ahí se desarrolla lo que es un espíritu pentecostal, un espíritu de búsqueda, un espíritu de estudio, un espíritu de acercamiento a las cosas espirituales, y fue una de las cosas que nos motivó, nos cautivó para cada vez más buscar más de Dios. Perfecto. Paul, casado. Sí, recientemente hemos cumplido 10 años de un hermoso matrimonio, pero también con luchas, dificultades, desafíos, como cualquier otro matrimonio que puede presentar, pero Dios ha estado con nosotros en todo momento, y puedo decir que ha sido la mayor bendición que he recibido en mi vida. 2 bebés y uno de camino. 2 bebés y uno de camino por ahí. ¿Hembra o varón? No se una sabe. hembra. Ay. Estamos inaugurando la nueva versión casi. O sea, que el varoncito me queda todavía como el príncipe como de la el casa. príncipe. Como el Dios príncipe de la casa. mío. Estás pastoreando. Estamos como pastor adjunto en conjunto con nuestra pastora Ibelisa acá en Villa Fundación, a quien estamos brindando el soporte, el apoyo en el ámbito del pastorado. ¿Cuál es tu área académica? Estamos en el área de teología, principalmente en el ámbito eclesiástico, y en el ámbito secular, en administración. Ok, o sea que tú eres licenciado. Licenciado, máster, igual en el ámbito sobre todo de teología, con una especialidad en estudios teológicos avanzados y también con una especialidad en ciencias bíblicas. Dios mío, rumbo entonces a un doctorado muy prontamente. ¿O si te interesa? Dios así lo permite en su momento, claro que sí. Vamos detrás de eso. Ok, tú eres entonces el CEO de CETELE. Actualmente soy el director ejecutivo de una academia de formación teológica y de liderazgo que es CETELE, que viene siguiendo una respuesta a una necesidad que hoy en día vamos a encontrar en nuestro contexto de liderazgo para poder hacer frente a los desafíos que la iglesia hoy tiene, que muchas veces no dispone de las herramientas. Por lo tanto, el liderazgo cada cierto tiempo debe actualizarse conforme a los desafíos que presenta nuestra sociedad y el ámbito eclesiástico. Si nosotros pretendemos resolver las situaciones que teníamos hace 20 años, hace 10 años con las mismas herramientas, nos quedaremos cortos en la temporada que nos ha tocado vivir. Tremendo, tremendo. Bueno, yo te traje para que hablemos sobre también la universidad, pero también sobre un tema
un tema que ahora mismo pues está sacudiendo al mundo, ¿no? Y es el tema de Israel y Gaza. Este tema es interesante porque pues, para muchas personas que están viendo este movimiento y este sacudimiento a Israel en este tiempo, pues entienden que tiene que ver con algún tipo de señal de si son los últimos tiempos, si no son los últimos tiempos. ¿Te parece a ti o cómo viene surgiendo esta guerra, este conflicto entre Gaza e Israel? Bien, fíjate, la situación que tenemos en la actualidad no es una situación nueva. Esto es un conflicto ya de aproximadamente 2 siglos. Es algo que viene dándose históricamente entre estas dos comunidades y que esto viene a intensificar realmente es a partir del establecimiento de Israel como nación en el 1948, en donde ya Israel tiene una potestad mucho mayor y por lo tanto presenta para lo que es Gaza un cierto conflicto en muchísimos aspectos, no solamente religioso, sino más todavía en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico. O sea, hay muchos aspectos que deben ser tomados en cuenta a la hora en punto de analizar el conflicto que tenemos en la actualidad. Por así decir, en el ámbito ya prácticamente político, han habido una serie de eventos de asentamiento que Israel ha realizado en Gaza, que igual los judíos se han establecido en sus propios territorios y por ende este conflicto territorial ha estado envuelto como uno de los temas principales. Los establecimientos que Israel ha tenido en Gaza, que aunque lo ha retirado en ciertas ocasiones, lo ha vuelto a implementar. Ahí tenemos, por ejemplo, en el 2005, que es una de las implementaciones que hace, aunque la retira, luego vuelve y la establece en el 2007. A partir de ahí vamos a tener conflictos en el 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2021 en mayo y la situación que tenemos en la actualidad. Es decir, no es una situación nueva, es una situación que viene dándose ya por más de 2 siglos entre estas dos comunidades, tanto reitero, políticamente, religiosamente. En el ámbito religioso, tú sabes que Israel y tanto Gaza están representando una tierra de la abrahámica que representa a las 3 religiones importantes, como es el cristianismo, como es el islam y como lo es también el propio judaísmo. Por lo tanto, han habido apelaciones de propiedades de territorio sagrado, como es el lugar del monte, y en la propia Jerusalén, que representa una capital en el ámbito religioso muy importante, que cada quien ha alegado propiedad, autoría, y esto ha ido llevando en el ámbito religioso situaciones complejas, incluyendo el propio Muro de las Lamentaciones. Y Israel, cada vez que responde ya los enfrentamientos, alega igualmente que lo está haciendo en vista de la defensa que hace hacia su pueblo por los ataques que realiza Gaza a su comunidad. Okay. Pero esto no lo podemos percibir como una situación aislada de algo de un momento, de algo de un calor momentáneo que se ha dado, sino que esto tiene una larga historia que es muy compleja, que se debe revisar con ciertos detalles. Dice que 2 siglos tiene. Aproximadamente 2 siglos. No es más atrás, o sea, esto no viene, y esto no es histórico. O sea, esto no es histórico como como mucho he escuchado a muchos decir, que viene desde el conflicto o sea, del mismo, por ser parte de la misma familia, no sé. Israel, Gaza, el conflicto que tienen por el mismo Abraham, etcétera. Escuché a una persona decir que esto viene desde Ismael e Isaac, desde ese tiempo. Explica eso, o sea, ¿por qué dicen eso? Religiosamente esto se remonta mucho más atrás. Ahora bien, los enfrentamientos directos de manera de guerra, ¿verdad? No se remontan a esa temporada. Los enfrentamientos se desarrollan a partir del 1948, cuando ya Israel se establece como un Estado. Pero ahí comienza su enemistad. Porque tú no tienes a Israel
ahí tú no tienes Israel todavía como un poderío prácticamente para hacer frente. Ahora, cuando tiene ya la potestad, cuando tiene la autoridad, es que reclama su derecho, pero todavía no es ni siquiera una nación. Cuando lo declaran como un Estado. Cuando se declara como un Estado. Es ahí donde realmente para Gaza se convierte en un enemigo frontal. Se convierte en un enemigo frontal. Por lo tanto, las situaciones políticas, sociales y económicas que prácticamente intervienen a Israel de una manera directa o indirecta afectan a Gaza. ¿Le pertenece a Israel esa tierra? Igual, reitero, es una situación en la que cada quien asume un cierto derecho por una trascendencia histórica y que incluso la historia, por alguna razón u otra, le ha dado actualmente cierto beneficio a Israel sobre ciertas propiedades territoriales, sobre todo por una trascendencia religiosa. La historia más compleja la vamos a tener en el aspecto religioso, realmente que se remonta hacia allá. Pero si nos vamos a la situación actual que está enfrentando Israel, creo, a mi interpretación, que el aspecto religioso es uno de los puntos menos relevantes. Los menos relevantes. El aspecto religioso es uno de los puntos menos relevantes. Ha estado dentro de este contexto desde hace muchísimo tiempo. Pero ahora mismo es un tema de seguridad, es un tema de crecimiento, es un tema de expansión, es un tema de legalidad, es un tema de muchos aspectos que está envuelto el tema tanto político como el tema social y económico. Ok. La capital, Jerusalén, ¿verdad? Ajá. Jerusalén está dividido prácticamente a nivel religioso en tres, ¿verdad? Vendría siendo importante para las tres religiones abrahámicas, ¿verdad? Viene siendo relevante para las tres religiones, abrahámicas, porque se centra su comunidad religiosa, su trasfondo religioso, va a partir de ahí. Y reitero, es a esto que sí, desde el punto de vista religioso, cada una de las comunidades ha alegado cierta autoría por remontarse a una participación que han tenido religiosamente dentro de la comunidad de Jerusalén. Y a nivel histórico, al final, ¿a quién pertenece realmente el lugar? ¿Hay datos? A nivel histórico te va a dar a Israel. Ahora, dentro de Jerusalén te va a dar asentamientos que le corresponden a los palestinos. Y ahí tú vas a encontrar situaciones incluso dentro del Nuevo Testamento, donde dentro del propio Israel habían asentamientos de esta comunidad que luego posteriormente habían sido expulsados por asentamiento de Israel. Israel se asienta y paulatinamente va expulsando. Aquí es donde se da un intento de recuperación de territorio. Es como que tú tienes dentro del propio Israel comunidades de palestinos en ciertos territorios que eran territorios religiosos, en lugares de los montes donde se iba y se adoraba y todo lo demás. Habían asentamientos ahí. Paulatinamente, por lo tanto, se dan asentamientos de Israel sobre esos lugares que van expulsando. Luego lo retira, pero en el transcurso de la historia vuelve y establece esos asentamientos de judíos. Es ahí donde Gaza, desde su punto de vista de interpretación, han sido prácticamente retirados de una tierra que les correspondía y les pertenece a ellos, aunque estuvieran dentro de la propia comunidad que hoy es Israel. A nivel de religión, de religión como son, ¿verdad? El judaísmo, el islam, bueno, ya el cristianismo también, vendría siendo, el judaísmo es como religión más antigua, ¿no? Que el mismo Islam. Claro que sí, el judaísmo es una religión muchísimo más antigua. ¿Dónde surge? ¿Te recuerdas dónde surge, cómo surge el Islam, la religión del Islam? El Islam tiene su trascendencia, sí, en nuestro querido Abraham, a través de Ismael, y es aquí donde nosotros vamos a encontrar... Pero ahí es como pueblo. Ahí es como pueblo, a través de los árabes. Acá vamos a encontrar ya... desde antes de Jesucristo, los 1000 años antes de Jesucristo, la participación de Mahoma y que a través de este profeta, la cual tuvo una supuesta revelación muy parecida a la de Moisés, se convierte como si fuera un paralelismo donde se le dan unas visiones sobre una nueva revelación y a partir de aquí, dentro de esta comunidad de los árabes, es que se va desarrollando lo que hoy tenemos como el Corán. Mahoma es el representante. El profeta principal. El profeta principal, pero ¿tienen otros más? Bueno, como viene siendo lo que es Moisés para el judaísmo, viene siendo Mahoma para el Islam. Más o menos ¿cuántos años antes de Cristo? Aproximadamente 1000 antes de Jesucristo. 1000 antes de Cristo. Ok, perfecto. Bien, entonces
ya que tenemos esto asentado hasta ahí, podemos ver que esto no tiene nada que ver con la venida de Cristo, con el fin del mundo, con qué sé yo cuánto. O sea, no tiene nada que ver, porque la gente está asociando estas guerras, estas situaciones, con que es el fin del mundo, con que ya se están dando los días proféticos, etcétera. ¿O sí? Tú sabes bien que Israel, hablando de un punto de vista de Israel ha sido una de las comunidades, uno de los países que más guerras ha tenido. Bueno, incluso es uno de los países que, con todo y los tratados de paz que se han desarrollado en el mundo, es uno de los países que todavía se mantiene en conflicto con ciertas comunidades de su entorno. Y si habláramos y nos refiriéramos cada vez que Israel tuviera un conflicto con alguno de los pueblos vecinos, estaríamos diciendo que Cristo estaría viniendo todos los días, o que el fin del mundo estaría ocurriendo constantemente, a cada rato, lo cual no es. No podemos sacar una conclusión apresurada de determinar que por la guerra que tenemos ahora o la guerra que vayamos a tener mañana con relación a Israel, esto es un señalamiento de que ya el fin del mundo, y que estas son las señales de que se va a levantar los escogidos, que se va a levantar la nueva Jerusalén, porque esto va a ocurrir y ha ocurrido en la historia constantemente, en la historia de Israel. No es apropiado señalar que los conflictos que tiene Israel, que muchas veces no tienen nada que ver con Dios, o sea, lo que está ocurriendo ahora mismo no tiene nada que ver con un aspecto de Dios, ni con no tiene nada que ver con Dios. Dios no está en esa, no está envuelto en Dios esa, no está metido ahí. De manera directa, no. O sea, como un propósito, con una intención de que esto tiene que darse para que se cumpla lo que está escrito. Dios no tiene nada que ver con cuando Dios está metido, pero es metiendo paz, por favor, te dicen tranquila. Ni tiene que ver con el atentado de Gaza, ni tiene que ver con la respuesta de Israel hacia Gaza, de bombardear con la intención o la justificación de que lo que están haciendo es defendiéndose, porque cuando decimos que Dios es el que ha diseñado esto, estamos diciendo a la misma vez que es el que ha puesto que cada uno de los pasos a darse en tema de atentado, en tema de guerra, de un lado y del otro, es una intención explícita de Dios, lo cual no es así. Y Dios está con Israel, pero también Dios está con los palestinos, ¿no? Dios es un Dios del mundo. Dios es un Dios del mundo. Dios es un Dios del mundo. Dios es un Dios que busca la intervención, el acercamiento con todo el mundo. Con todo el mundo. Independientemente de que tengamos a Israel como un centro de la palabra de Dios en el ámbito bíblico, no quiere decir que las personas o los demás pueblos que están en el entorno son menos importantes para Dios. Ok, y la cuestión de orar por la paz de Israel, eso en este momento, todo esto que se ha levantado de personas orando, que hay que orar porque la Biblia nos manda a orar por la paz de Israel. ¿Cómo ves tú eso? O sea, ¿debería ser en este caso por la paz de Israel? ¿Está fuera de contexto la gente o está dentro de contexto? ¿O debería mejor orarse por la paz del mundo? ¿O qué tú nos dices concerniente a eso? Muy de acuerdo con orar por la paz de Israel, pero a la misma vez no necesitamos esperar que ocurra un evento como este para tener la necesidad o la intención de orar por la paz de Israel. Bueno. Y no solamente por la paz de Israel. Cuando oramos por la paz de Israel es por el entendimiento que tenemos de los conflictos que este pueblo de Dios ha tenido en el transcurrir de la historia, pero sí, también somos llamados a orar por la paz de Rusia, somos llamados a orar por la paz de cualquier país, la de Haití, porque son vivencias y son situaciones de crisis que están sufriendo gente, seres humanos que Dios ama, que Dios ha diseñado y que Dios ha creado. Yo también creo que el asunto de orar por la paz de Israel tiene también mucho que ver con el trasfondo en el cual Dios escoge a Israel, llama a Israel. Al ver a Israel, bueno, el mismo libro de Ezequiel dice que cuando Dios vio a Israel, dice que no tuvo quien le apoyara, quien le ayudara. O sea, Israel viene siendo recogida prácticamente de la nada. Es un celo religioso. Es un celo religioso. Exacto. Realmente nos sentimos identificados con el pueblo de Israel por una trascendencia religiosa, de donde viene la palabra de Dios, de donde viene el texto bíblico, de donde viene el Mesías, de donde viene cada una de las verdades que nosotros hemos asumido hoy como cristianos, ¿verdad? Se da dentro de este contexto. Y preferir o pretender y querer la paz, sobre todo de este pueblo, sí, es sano, es saludable. Pero esto no debe ser a expensa también del maltrato a otro pueblo. O sea, yo, por el hecho de que quiera la paz de Israel, no puedo, por esta razón, estar deseando al mismo tiempo el desastre a otro pueblo. Porque cuando oramos por paz, implícitamente
queremos decir que el otro, entonces, Sí, en el buen dominicano que se joda. Exacto. No, debemos orar por la paz sin que otro también sea el que se vea afectado. Porque la paz debe ser para todos. Al final de esto, tú observas que el otro pueblo es el chismoso, es Israel. Hay un pueblo metiendo chisme. Hay uno de los dos que está metiendo su cacarita, ¿no? Me imagino que en este caso es Gaza, porque Israel está tranquilo y no estaba peleando con nadie, ¿o sí? Israel no estaba en eso. No estaba en Incluso, eso. es una de las preguntas que se hace, cómo pasó desapercibida la seguridad tan de fuerte. Israel tan fuerte. Se dice que es prácticamente puede ser la mejor del mundo. Es una de las mejores del mundo. Sí. Todavía a esta altura se está investigando cómo realmente fue violada dicha seguridad. Pero por un lado, también no quiere decir que Israel no estaba en esto. O sea, no estaba en una expectativa de estar en un pleito, de estar pretendiendo que hay alguien que le está acechando para tal vez hacerle algún mal. Pero este es un celo realmente que los pueblos religiosos no olvidan. O sea, eso se mantiene ahí. Y más con ese pueblo adversario a Israel. Es un pueblo que tiende a mantener esos recuerdos de lo que le hicieron en una ocasión para vengarse. Siempre lo ha hecho. Lo más trágico es que, aunque han tenido siempre conflictos, el armamento que ahora disponía Gaza también llama la atención, porque los conflictos que se daban eran conflictos reales, eran conflictos internos. Una persona que andaba con una bomba, se explotaba un vehículo y muchas situaciones. Ahora estamos hablando de un armamento que tiene categoría bélico. Entonces, se entiende y se interpreta por muchos ya que han comentado que hay otras manos que han intervenido a favor de que prácticamente han empujado a Gaza hacia esas intenciones. Tú sabes que una guerra, una tercera, ¿verdad? Tercera, la que seguiría. Si hablamos de guerra mundial, una tercera guerra mundial no quedaría nadie para contarla luego de la tercera. No sabría. No, para mí no, porque, o sea, eso es mi punto. Para mí no, porque estamos hablando de una guerra mundial donde estos pueblos tratarán de usar sus bombas nucleares. Y si estos pueblos utilizan sus bombas nucleares, ¿cuántas bombas nucleares tienen las tres potencias más grandes del mundo? Ya vemos que Estados Unidos, China e Israel. Y Rusia. Esas tres naciones tienen las tres, una sola de ellas tiene para destruir el mundo completo y quedarse ellos solos, si es posible. Pero si entre ellos se disparan esas bombas nucleares, yo creo que no quedaría nadie para testificar qué pasaría después, literalmente. Realmente el panorama sería irreconocible, porque el impacto que tiene una bomba bélica, y que no solamente hoy es ya aquellas que son a modo de explosión, sino también otro tipo de bombas que se desarrollan con mucha más mortandad, y no quedaría un panorama reconocible en muchísimas partes de nuestro planeta Tierra. En ese sentido, abogamos y oramos realmente con más intención para que Dios establezca el control en estos tiempos que estamos viviendo. Dentro de este mismo tema, y rapidito, ¿verdad? Porque sé que no podemos hacer esto muy extenso, pero falta de estudio tiene la gente a la hora de que cada vez que Israel tiene un conflicto, o cada vez que hay Rusia y, ¿cómo se llama? Y Ucrania, y oirán de guerra y rumores de guerra. De una vez a la gente, la expectativa de que algo viene catastrófico y que Cristo viene. Falta de estudio. Es una interpretación de una línea muy conservadora, normalmente, que cuando percibe teología popular, de una teología popular, una teología común, una teología que se comparte de boca en boca, donde ya las alusiones, sobre todo los predicadores, han tenido un papel muy importante en esto, porque son los que han transmitido estas ideas desde los púlpitos, que ante situaciones de guerra, conflicto que pudiéramos estar presentando en alguna parte del mundo, sobre todo con un valor religioso que tiene Israel, ya inmediatamente sale a relucir que esto es una señal de los últimos tiempos y que debemos prepararnos para las últimas. Esto es falta de estudio y falta de dedicación
no solamente en el plano bíblico, sino también en el plano histórico, en el plano cultural, de poder acercarnos con unas vistas mucho más claras sobre lo que ha llevado a cabo situaciones parecidas como esta, que han estado, reitero, en otro momento de la historia, y que hasta que no se llegue a un punto medio, un punto de acuerdo, un tratado de paz, se va a seguir dando. Podemos tener una pausa, pero hasta que no se desarrolle un convenio, un tratado de paz entre estos pueblos, aunque mañana paralice, pero esto puede entonces volver a resurgir en 5 años más, en 2 años más. El promedio realmente son 5 años entre todos los pueblos. El promedio prácticamente de las situaciones que han tenido desde el 1948. Es un promedio de 5 años. Entonces, hasta que no surja un tratado de paz, un acuerdo entre ambos, esto lo vamos a ver constantemente en el transcurrir de la historia. Por lo tanto, no debemos como creyentes, ni como ministros, ni como predicadores, ni como líderes, ni como maestros, sacar a relucir que esto se debe a las señales antes del fin del mundo. La propia palabra nos deja ver que oiremos de rumores de guerra, de situaciones de mortandad, y que esto no está relacionado con el fin del mundo. Siempre hemos tenido guerra. Desde que el mundo es mundo, ha habido guerra. Desde que el hombre es pequeñas, un ser caído, grandes, etcétera. Ha habido guerra. Donde hay intereses de por medio, ha habido conflicto. Algunos conflictos no han tenido la necesidad de tal vez bombardear, pero han habido conflictos constantemente. Algunos conflictos se dan a veces hasta de manera pacífica desde el punto de vista de llevar a cabo una matanza, por así decirlo, pero no quiere decir que porque tú no veas bombas volando, no veas aviones por los aires, pero hoy nosotros tenemos guerras ideológicas, nosotros tenemos guerras de pensamientos, guerras de un sinnúmero de características que el mundo realmente está en una situación que no sabe hacia dónde va, una deriva cada vez más en un declive. En eso sí podemos decir que cada vez más nosotros nos acercamos a un declive en nuestra sociedad, en nuestro entorno, en nuestro contexto, pero por esto no debemos hacer un señalamiento de que nos estamos acercando a los últimos tiempos. Creo que, y como siempre lo he dicho, esto está solamente a conocimiento de Dios mismo. Ok, entonces hay una falta, hay un estudio, hay una exposición de información sin un estudio responsable. Así es. Las personas que simplemente están viendo el texto y repitiendo como loro lo que ya escucharon durante muchos años, pero no necesariamente porque este sea realmente el perfil del asunto. Entonces, a veces ni siquiera que ven el texto, a veces sencillamente que repiten lo que ya escucharon como lo que otros escucharon. Si nos sentáramos un poquito a ver el texto, creo que, aunque sea la duda de lo que hemos escuchado, va a salir a relucir. A veces sencillamente que yo salgo como un robot a repetir lo que he escuchado de un tercero. Y eso que he escuchado es porque lo he mantenido por muchísimo tiempo, pero no me he sentado a observar cuidadosamente el texto como tal, a aplicar herramientas de ciencias bíblicas, de cultura, de historia, de ideología a lo que está ocurriendo en la actualidad. Requiere, demanda que el liderazgo, maestros, predicadores y ministros puedan acercarse a un estudio más minucioso de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para hacer cierto tipo de estudio? Bueno, dependiendo de cuáles son las intenciones, de cuál es el objetivo del proceso de estudio o a quién se vaya a desarrollar la enseñanza. ¿Pero hay reglas para la exégesis? Claro que sí, muy amplias, pero dentro de todo está, para así señalar algunas principales, está el proceso de la observación. Yo necesito observar el texto, ver cuidadosamente el texto que tengo. A veces ni siquiera... Muchas de las interpretaciones o de las malas interpretaciones que tenemos, ni siquiera se deben hasta una mala lectura. Exacto. O sea, se deben nada más por una mala lectura. Observar el texto es demandante y es importante, pero no solamente observarlo desde el punto de vista de mi idioma, observarlo también desde los idiomas que originalmente le dieron. O sea, que lo primero es observarlo gramaticalmente desde mi idioma. No, observarlo desde mi idioma, pero a la misma vez... Y luego entonces eso me lleva, si lo observo bien, me lleva a estudiarlo desde el idioma original. Porque es que en tu propio idioma muchísimas cosas van a estar claras si me detengo a observarlo. Si me detengo, sí. Una vez estudiando ciertos textos bíblicos, pude gramaticalmente, observándolo bien, pude decir, wow, pero ¿cuántas veces repetí yo esto como loro? Hasta que entonces me detuve a observar que no era como me lo estaban diciendo. Pudiera citar un solo, ¿no? Desde los días de Juan el Bautista
hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuántas veces no hemos repetido nosotros, no, que Dios no manda arrebatar el reino? Arrebata. Y sin embargo el texto lo que me está diciendo es que los violentos están intentando arrebatarme a mí el reino. Entonces mi postura no es yo pelear con un arrebato quitándole al otro lo que no es de él, sino yo mantenerme firme para que no me arrebaten lo que yo tengo. En este caso, entonces, si alguien se detuviera a analizar el texto gramaticalmente, observar, pararse hasta en un punto y una coma, no. Así es. Pudiera hace la diferencia. Hace la diferencia. Sobre todo en las palabras que no tienen una representación homogénea en nuestro idioma, es determinante que nos vayamos un poquito más profundo a analizar eso desde el idioma que la gestó, que la desarrolló. ¿Y CETELE tiene todo eso? Claro que sí. CETELE hemos desarrollado programas con la intención de preparar maestros, preparar líderes, preparar predicadores, pastores. El arte de la predicación. Mira, yo te digo algo. Los predicadores necesitan sentarse a estudiar para exponer mejor la palabra, para crear ese delivery bueno, de información correcta. No solamente de saber decir las cosas, porque cualquiera tiene una buena forma de llevarlo, pero llevar esa enseñanza nutritiva, buena, llena de verdad. ¿CETELE ayuda a eso? Recientemente, por eso te comparto, recientemente estaba hablando con uno de los estudiantes, que es un ministro, es un predicador, y él ha tenido la situación de que ha tenido que ausentarse constantemente a las clases por un tema de agenda. Ha estado arropado con las actividades, se han abierto puertas por el mundo entero. Me dice, maestro, le debo 1000 excusas porque no he podido poder presentarme con cierto nivel de responsabilidad por las tantas actividades que tengo. Pero haciendo yo también. Haciendo yo también, pues yo pertenezco a CETELE, ¿vieron? Ya lo sabes. En el fondo, me siento un poquito a hablar con él y digo, mijo, pero si tú entonces no estás viniendo a clase, ¿de qué tú estás hablando? ¿De qué? Porque a veces los propios ministros están ahí con la reserva ya. Con la reserva, exacto. Es que debes hacer un espacio, una agenda, aún con las puertas que Dios ha abierto y que han sido de bendición por el llamado y el ministerio, pero eso no debe sonerar la disciplina que tengo que tener en el estudio, que debe tener un nivel de prioridad en mi vida. Yo tengo que organizarme, hacer la agenda y hacer el espacio para estudiar, porque es que de eso propiamente es que voy a alimentar a un pueblo. De lo contrario, voy a estar en una situación que estoy dando en una reserva, lo que yo aprendí hace un tiempo ya largo, no lo he retomado, no lo he revisado con un proceso de estudio. Entonces, por ende, vamos a encontrar predicadores que aunque han pasado por una casa, han pasado por una academia, han pasado por una escuela, pero ha sido por arribita porque no se han sentado. Entonces, tú tienes personas, ministros, que hoy tienen una credencial, que tienen una certificación, que tienen del concilio, de una institución X, pero nunca tampoco se dedicaron realmente a llevar un estudio minucioso para poder enseñar e instruir al pueblo. O sea, claro que sí, dentro de nuestra maravillosa agenda, esto debe ser una prioridad. Si aquel ministro, aquel predicador, aquel pastor pretende poder educar a la comunidad que dirige de manera fiable, de manera amable, de manera que pueda ser nutritiva para el público que le escucha. Ok, vamos a concluir con esta parte. Vamos a volver a tener a Paul por acá, pero me gustaría, Paul, antes de irnos, yo tengo, ¿cómo te digo? Yo he estado observando algo en esta generación. Hay una, ¿cómo te digo? Hay una división tremenda concerniente a lo que se expone y concerniente a las líneas de pensamientos que hay, más que en todos los tiempos. O sea, esto está que a veces yo digo, ok, tú estás pastoreando a alguien, pero ese alguien está pastoreando nada más porque quiere una iglesia donde estar, pero ni siquiera porque esté conectado ¿cómo te digo? A la línea de conocimiento de esa casa o lo que sea. Hay una diversidad tremenda porque al tener toda la información al borde de un clic, ¿verdad? Tú puedes entrar a Google, puedes entrar a todos los lados y ya tú tienes un libro, tú lo compras, lo que sea. La gente no se deja enseñar, no se deja guiar. La gente estudia por su lado. Esto puede traer problemas o trae problemas si tú no tienes una escuela de estudio. Yo creo eso. Yo creo que si tú estudiaste solo, tú puedes llegar a mucho, pero no va a llegar a lo correcto. Si llegas a la enseñanza correcta, eso es de 100, 2 o 1. ¿Me entiendes? Porque es que
se supone que tú tienes que entrar a una escuela que haya estudiado todo y haya analizado todo con un conjunto de personas que ya estén preparadas. Entonces, este estudio así como ambiguo, este estudio así irresponsable, está trayendo muchas problemáticas. ¿Cómo ves tú y qué consejo le da a esta generación? ¿Cómo ves tú esta generación estudiando así, libremente, sin una academia? ¿Cómo tú lo ves de aquí a 5 años? ¿Y qué consejo le puede dar para que lo que tú ves que puede pasar no pase? Mira, ninguna academia hace a nadie. Bien. Ninguna academia hace al estudiante. Bien. O sea, realmente hay estudiantes empíricos. Ellos son los que se han autoalimentado y autodirigido en el proceso de estudio. Lo que la academia aporta a cualquier estudiante es el proceso de estudio, el proceso de la metodología, de manera tal que tu proceso de estudio tú le puedas sacar provecho, pero un provecho coherente, un provecho con conciencia, un provecho con objetivo, un provecho que pueda tener un norte, un fin, una finalidad. Lo que prácticamente desarrolla la academia es a un profesional, del área, con cualidades y con virtudes que de manera aislada no la va a obtener. Exacto. Es decir, si hablamos del conocimiento como tal, un estudiante de manera empírica puede obtener el mismo nivel de conocimiento que un estudiante de academia. Pero los empíricos no son la mayoría. O incluso hasta puede superar el nivel de conocimiento, porque va a depender del nivel de entrega y de disposición que tenga cada quien. Exacto. Ahora bien, lo que se le va a complicar, lo que va a ser un caos para ese estudiante empírico es crear una mente profesional, es crear una metodología, es crear una estructura en educación que le permita construir un modelo de enseñanza de arriba a abajo. Perfecto. De esa manera, sobre todo, por eso que tú tienes estudiantes y tienes personas con un alto nivel de conocimiento, pero aislados, diversos, porque agarran y no saben fusionar o no tienen la capacidad para poder orientar eso de una manera metodológica. Exacto. Entonces, esto hace que tenga personas que den una enseñanza, den un estudio de distintas mentes, de distintos pensamientos, de distintos textos, y todo esto lo que hace es un sancocho. Hace una mezcla que al final tú no sabes en qué pie tú estás parado. Ahora, el proceso de estudio de una academia, lo que te instruye es a ti como profesional. No es tanto porque aquí tú vas a aprender más que aquí o que allá. No. Es que tú tengas un proceso de estudio coherente. Exacto. Como profesional, con una mente crítica, con una mente que pueda tener un juicio de valor sobre eso que tú estás estudiando. Exacto. Esa va a ser la diferencia radical y esa va a ser la diferencia vital. Pero sobre todo, porque tú vas a tener ya maestros que han sido calificados para ese proceso de enseñanza y ese proceso de estudio. Que aquí está el segundo punto. También tú puedes tener maestros que empíricamente son muy buenos, tienen un alto dominio, pero no son educadores. En el proceso de enseñanza, muchísimas veces tienen un muy alto buen dominio del conocimiento, pero el estudiante se queda con mayores crisis que lo que fue a estudiar. O sea, encontró baches, encontró un proceso de crisis que sale corriendo o con una mente muy divorciada a lo que era la intención original. Exacto. Pero no es porque el maestro tampoco no tenga un conocimiento favorable de esto, sino porque no es un educador como profesional propiamente. Entonces, lo segundo que tú vas a encontrar en una academia, maestros calificados que propiamente te van a instruir y te van a guiar en el proceso de enseñanza. Perfecto. Entonces, ¿tu recomendación es? Mi recomendación, sin duda alguna, es que independientemente de que usted tenga un estudio muy aparte, trate de poder emplear esto e implementarlo sobre todo en un proceso académico formal que le permita a usted sacarle provecho a eso que ya usted sabe o esto que usted conoce, o si va a empezar desde ahora. También mi recomendación siempre será esta: vaya a una casa de estudio, acérquese a una casa de estudio con las cualificaciones, con las cualidades, con los maestros ya calificados, competentes para este proceso. Para esto también es parte de lo que queremos señalar. CETELE es una propuesta que vino a llenar parte de esa necesidad de manera virtual, de unas ofertas académicas a nivel, que estamos desarrollando programas a nivel internacional en el área de ciencia bíblica, ministerio pastoral, administración, teología postmoderna, y entiendo que realmente es una de las intenciones que tenemos para poder bendecir a todo nuestro público de líderes en la actualidad. Hay un diplomado ahora, ¿no? Tenemos un diplomado que se acerca. ¿Cuándo inicia? Este
1 de noviembre. ¿De qué es? Es un diplomado en consejería cristiana. Consejería cristiana. Mira, y wow, ha sido uno de los procesos de los programas que hemos diseñado al momento de mayor atención y de mayor interés. Y esto responde a un vacío y a una situación de crisis que el propio mundo está viviendo. Y nos hemos encontrado con experiencias de todo tipo. Gente, yo me encontré incluso presentando a este propio programa en un canal que hasta el camarógrafo se inscribió. Y cuando él se nos acerca, si yo estoy tratando con una hija mía que en la iglesia al final, en vez de ayudarme, lo que siento es que está empeorando, porque muchas veces nuestros líderes no tienen las cualidades, no tienen las condiciones, no tienen las herramientas para poder desarrollar una orientación favorable a la comunidad que servimos. Por eso CETELE está desarrollando este diplomado en consejería cristiana, que se van a tratar temas o módulos de crisis, de traumas, de la sexualidad, de matrimonio, de familia, que será de mucha bendición. Así que acérquese, inscríbase, que será bendecido. Amén. ¿Cómo nos comunicamos con CETELE? CETELE.org a través de cada una de nuestras plataformas y redes sociales, ya sea Instagram, ya sea Facebook, y también nuestra página web www.cetele.org. Por contacto puede marcar o por vía WhatsApp al 809-527-7463. Excelente, mi gente, muchas bendiciones, un abrazo enorme, suscríbase, comparta esto, haga que otras personas les llegue esta información y seguimos para adelante, mi gente. Dios te bendiga, Dios te guarde.